Shalom a todos, muchas bendiciones. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Introducción a la Kabbalah, Meditación y la Profecía, estudiando la obra La Dimensión Interna del cabalista, el rabino Aryeh Kaplan. En la clase anterior comenzamos la primera parte del estudio de la dimensión de la Jochma y de la Binah. Hoy vamos a finalizar esta sección. Les decía, estamos analizando específicamente las dimensiones de Jochma y Binah, la sabiduría y el entendimiento. Y yo voy a retomar directamente donde nos quedamos la clase pasada y voy a comenzar a leer a partir de ahí. Y luego, como siempre, voy a explicar siguiendo el método de estudio que tenemos en el judaísmo, que es ir directamente al libro, leer y explicar. Esa es la manera que estudiamos los materiales específicamente para ser lo más, digamos que fieles posibles a las enseñanzas del autor que estamos estudiando, en este caso específicamente la obra del rabino Aryeh Kaplan. Así que dice lo siguiente, la Binah implica distancia y separación. Estoy repasando un poco donde nos quedamos en la idea anterior con la que estábamos estudiando. Decíamos que la Binah implica distancia y separación. Cuando miras a algo lógicamente, te has colocado a una distancia de ello. La Jojma, por otro lado, está compuesta de de las letras Koah, Ma, que es el potencial del qué, o sea, de la pregunta. ¿Qué es cuando uno pregunta? El poder de la pregunta. Dice, Jojma, por tanto, se refiere a la cuestión de lo que algo realmente es, su esencia. Y explicábamos en la clase anterior el color rojo. ¿Cómo se puede explicar el color rojo? Decíamos que cuando uno está analizando desde la Binah, implica distancia, separación. Para yo explicar qué es un árbol, significa que tengo que estar de pie frente al árbol, lo que indica que yo estoy mirando al árbol para decir, describir, explicar, pero no soy el árbol. Por tanto, hay una separación, hay una distancia. En este ejemplo del color rojo, igual uno para explicar el color rojo implica separación. Uno no es el color rojo, es separación. Pero cuando ya estamos hablando de distancia y separación, no, ya eso implica, digamos que una dificultad, porque estamos hablando de algo que es diferente a uno. Y esto es lo que implica la Binah, separación, distancia, diferencia, lo que divide, lo que va a buscar de manera lógica dar sentido a las cosas que vemos, a las cosas que nos suceden. Pero ya estamos dando un sentido y una explicación desde algo que está despegado. Yo puedo decir algo de otra persona, de otra religión, de alguien que yo conozca tal vez, pero es siempre desde la perspectiva del otro. Entonces, siempre lo que yo pueda decir no va a ser exacto, porque estoy hablando ya, implica separación, distancia. La Jojma, sin embargo, es la esencia. Jochma busca la pregunta, pero cuando Jochma pregunta, la sabiduría lo que está buscando es conocer la esencia de las cosas. Cuando yo pregunto qué es el color rojo, usted puede decir, bueno, me puede describir, me puede indicar, me puede dar una explicación científica, pero todo eso está en el nivel de la Binah, que es la parte lógica, la parte racional. Para yo entender qué es el color rojo, no hay otra manera de explicar lo que el color rojo en su esencia. Eso es sabiduría, eso es Jochma. Para yo poder conocer algo de otra persona, yo tengo que ser esa otra persona, si no siempre estoy hablando desde la distancia, desde el otro. Para yo explicar algo de otra religión, siempre va a ser desde el nivel de la Binah. Para yo realmente decir algo en su esencia, tengo que ser parte de esa religión. Entonces, cuando tienes a esas personas que se la pasan todo el tiempo, los que se pasan atacando el judaísmo, cristianos atacando el judaísmo, o viceversa y tal, son gente que no conocen nada, porque para tú hablar de algo tienes que estar adentro. Si no, siempre todo lo que vas a decir es desde la perspectiva de la distancia y separación. Eso se llama binah. Y ese es uno de los grandes problemas teológicos que tienen los cristianos cuando siguen a una persona judía, como fue Jesús, un rabino judío, pero sin embargo ellos no son judíos. Entonces tienes un problema grande. ¿Cómo hablar de algo de lo que no eres? Alguien que es de otra religión, de otro pueblo, de otro lenguaje, de otra cultura. Estás siempre afuera. Por mucho que busques, estás fuera. No eres parte. Entonces siempre vas a hablar de la Binah, que implica distancia y separación. Para tú poder realmente conocer, tienes que ser dentro de la misma religión, de la misma cultura, del mismo pueblo, de esa persona que dice seguir. Y ese ejemplo se pone igual. Si yo puedo hablar del Islam,
pero siempre hablé de la separación. Para yo hablar realmente desde el Islam en su esencia, tengo que ser musulmán para hablar desde adentro. Yo puedo hablar, por ejemplo, de los amigos, siempre hablo de los amigos de México, que los quiero mucho, que los tengo siempre presentes porque cuando estuve en México dando unas conferencias, me trataron con mucho cariño y fue muy especial, un pueblo con una fe muy grande. Entonces, siempre pongo el ejemplo de los amigos de México, que yo puedo decir, puedo describir lo que yo vi, lo que yo conocí cuando estuve allí, pero yo no puedo describir la esencia de qué es ser un mexicano de pura cepa, en su esencia, cómo lleva las cosas, hasta que yo no esté adentro, viva, sea un mexicano también, sino todo lo que podrás decir desde la perspectiva del otro, desde afuera. Yo puedo criticar, por ejemplo, no sé, una idea filosófica, pero si yo no conozco nada de filosofía, siempre estoy hablando desde afuera. No sé si me comprenden. Esa idea del desde afuera es la biná. Esa biná que implica distancia y separación. Jochma busca conocer la esencia de las cosas, busca la profundidad. Y esa esencia de las cosas es muy difícil. Es como conocer a otra persona en su esencia, lo cual es casi imposible. Para no decir imposible, porque cuando decimos y yo ponía el ejemplo en la casa anterior de que usted me ve a mí y usted cree que me conoce, porque me escucha hablando español, porque me ve con unas facciones, me ve como me he visto de un color y dice, bueno, él tiene que ser, seguro que si se viste blanco y negro será ortodoxo, si habla español, bueno, será hispano, ¿qué es? Las facciones. Eso no es conocerme. Eso es lo que usted está desde afuera, en la distancia, otra vez de la biná, implica la parte racional, distancia, separación, lo cual es incomprensible llegar a la jojma, a la esencia. La esencia es mi alma, mi neshama, usted no la puede ver. Igual yo no puedo ver la suya, no podemos saber la esencia de ningún ser humano. Igual que tampoco podemos conocer la esencia de Dios. A no ser que tú seas parte de esa persona, lo cual es imposible, no podrás nunca conocer la esencia. Por eso es que decía Rabbi Nachman, la verdad de uno muere con uno. Por mucho que tú puedas explicarte a ti mismo, a otra persona, siempre lo que va a entender de ti es algo parcial, limitado, porque la realidad está fragmentada. Nunca podrás conocerme a mí en esencia, nunca podré conocerte en esencia. No significa que uno deba desistir de buscar, de investigar. Ahí está la jujumá, la fuerza de la pregunta. Y que es la curiosidad de saber, de buscar en la esencia de las cosas y acercarnos lo más posible. Es lo que hacemos con Dios igual, con el Ein Sof. ¿Podemos conocer a Dios, el Ein Sof? No, es imposible. La Torá claramente lo dice, los profetas lo explican. Imposible para el ser humano conocer la mente divina, conocer sus pensamientos, y dice que el ser humano nunca podrá descubrir todos los misterios de la creación, explica el profeta, creo que es Isaías, Yeshayahu. Entonces, a este respecto, ¿significa que hemos de desistir? No, porque el mundo avanza en cuanto más uno se acerca, en cuanto uno sigue investigando. La ciencia ha descubierto todo lo que hay que descubrir la ciencia. No, pero eso detiene a un científico de seguir investigando. Por supuesto que no, porque entre más investigamos, la paradoja está que aunque nunca llegamos, siempre nos acercamos. Eso es algo curioso. Entre más la ciencia avanza, nuevos descubrimientos hay. Sin embargo, sabemos que queda mucho todavía. Entonces, entre más uno va conociéndose a uno mismo, uno descubre cosas nuevas de uno mismo. Constantemente, si uno está de verdad estudiándose a uno y pone atención a sus palabras, a sus pensamientos, a sus gustos, a sus desequilibrios, uno descubre muchas cosas de la psicología humana y de uno mismo principalmente. Igual uno puede estar en pareja y usted puede estar descubriendo constantemente cosas nuevas de su mujer, de su esposo, de sus hijos, pero nunca acaba de descubrir porque puede pasar años y siempre descubre una faceta nueva. Así es como con todo, con una disciplina, con Dios, con la vida, con el universo, con la ciencia, con todo. Siempre es un constante descubrimiento y nunca llegamos a la esencia de las cosas, pero aún así seguimos intentando porque entre más busquemos, más nos acercamos. Esa es la gran paradoja de las cosas. Buscamos siempre desde la biná, que es la separación, la distancia, pero al mismo tiempo estamos buscando la Jojma, que es la unidad, que es la integración. Dijimos que Jojma y Keter están todavía en el mundo de Atzilut. Entonces, están todavía en ese mundo digamos que está más cercano a la Ein Sof. No así con la Binah, que está un poco, es distancia, separación, racionalidad. Entonces, en ese sentido, la vida está compuesta de estas grandes paradojas, pero aún así es lo hermoso y lo maravilloso del aprendizaje, del crecimiento. Sigue diciendo. Cuando miras a algo desde el nivel de la jojma, o sea, la sabiduría,
te estás esencialmente identificando con su esencia, es lo que explicaba ahorita. En otras palabras, te estás tratando de convertirte en parte, estás tratando de convertirlo en parte de tu propia estructura axiomática. Quiere decir que cuando tú te compenetras profundamente con otra persona, tú estás trayendo a esa persona a ti, a tu vida, a tu energía, a tu esencia. Cuando te compenetras profundamente en una religión, estás trayendo esa espiritualidad a tu vida. Cuando te compenetras profundamente con un amigo, estás trayendo a esa persona, a esa espiritualidad a tu vida. Cuando te compenetras profundamente con un libro, estás trayendo esa esencia a tu vida. Cuando te compenetras profundamente con un trabajo, una profesión, negocios, emprendimientos, un estudio, todo eso lo estás trayendo a tu vida. Ya forma parte de ti. Y yo podría seguir aquí. Cuando te estás comiendo una banana que está separado, que no eres tú, cuando te la comes, llega a ser parte de tu esencia. Eso busca la unidad, eso busca la jojoma. Entonces, y yo puedo, esto se explica claramente. La binabu es la parte, decía, racional del conocimiento, pero desde la separación. Si tú no integras algo en tu vida, nunca te va a beneficiar. Nunca vas a llegar al nivel de la jojma. Yo me puedo cansar de dar clases y clases de Kabbalah. No vives la Kabbalah, no aplicas la Kabbalah en tu vida, no sigues según los principios de los cabalistas. No, ¿de qué te sirve esto? Todo es un conocimiento teórico. Tienes que vivirlo, tienes que integrarlo, tienes que hacerlo parte de ti. Yo puedo dar clases de judaísmo y usted puede leer todos los libros que usted quiera de judaísmo. Usted no vive como un judío. ¿De qué le sirve todo eso? Yo le puedo dar toda una clase, no sé, de cómo aprender hebreo, cómo aprender inglés, por ejemplo. Usted no lo habla. ¿En dónde quedó todo? O sea, siempre quedó en la biná, en la separación, en la distancia, en lo teórico. La jojma es la que lo integra. Usted le gusta a una mujer o un hombre, le gusta a una persona, nunca le habló, nunca se acercó, no se casaron. No, no es parte de usted, nunca lo integró a nada. Si usted, o sea, que el punto que quiero resaltar aquí es que todo en el nivel de la jojma es el nivel de cuando uno algo que es externo lo hace parte de la esencia de uno, lo incorpora a uno. Ese es el nivel de la jojma, busca el nivel de la Aleph. Pero eso requiere no solamente la parte lógica y racional de la Binah, que es el estudio, requiere la práctica, requiere vivirlo, requiere que se haga parte de uno, si no todo queda en teorías y nunca llegas al nivel de la jojma. Sabiduría, por tanto, ¿qué es la jojma realmente? La jojma es cuando sabemos integrar, hacer parte de nuestra esencia el objeto de estudio, de deseo que queremos incorporar. Que como ya decía ahorita, una puede ser una religión, puede ser un trabajo, puede ser una profesión, puede ser un libro, puede ser una comida, puede ser una pareja, su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es realmente la verdadera sabiduría, es cuando uno vive y aplica aquello que predica, aquello que está de lo que habla. De lo contrario, todo queda desde la separación, desde la distancia, desde la teoría. Entonces, es como le decía, uno puede en su mente, ok, tener fantasías, ideas, oh, yo quisiera conocer y ser, no sé, como decía ahorita, a una persona, a tal chica, a tal chico, casarme, no sé qué. Si nunca esa persona viene a tu vida, quedó solamente ahí en tu mente, en tu imaginación, en tu deseo tal vez, pero nunca lo incorporaste a tu vida, nunca llegó a ser parte de ti. Esta sabiduría, por mucho que yo te enseñe de la cábala, nunca lo vives, no lo aplicas, no llevas las cosas, siempre que va a quedar ahí, no te va a beneficiar para nada. Quedó como una práctica intelectual, como la filosofía, como leerse un libro, pero nunca lo viviste, nunca lo integraste, nunca te transformó, porque esto debe llevar a la persona a la transformación. Si ese conocimiento no te transforma, ¿de qué sirve? Entonces, siempre debes buscar algo que aquello que te va a motivar a cambiar, a aplicarlo a tu vida. Entonces, ese es el nivel de la Jojma, el nivel de la integración, el nivel de llegar a la esencia de las cosas, el nivel de llegar a la profundidad de uno mismo, como decíamos, lograr descubrir nuestra esencia. Una persona que no está todo el tiempo investigando y profundizando su esencia es una persona que está desconectada de sí misma, no tiene Jojma de sí mismo. Y esto es hay una aclaración muy importante aquí, porque volviendo a este tema del autoconocimiento, la gente repite tanta esa frase, uy, el autoconocimiento, hay que autoconocerse.
Pero ellos, esa gente que habla a veces no entiende qué realmente significan esas palabras. Y otros piensan que el autoconocimiento es que yo descubrí algo de mí, uy, ya me conozco, yo me conozco. No, el que dice yo me conozco no se conoce para nada, porque usted tiene que saber que constantemente estamos descubriendo cosas de uno mismo. Si dice yo me conozco, significa que dejaste de buscar, que dejaste de preguntarte, que dejaste de investigar, de descubrir algo nuevo, ya sea de ti mismo o de la vida o de otra persona o del conocimiento en general. Entonces, significa que tú mismo te has limitado. Si, realmente sabemos que el autoconocimiento es ilimitado constantemente y que sabemos que son etapas de ciclos de reencarnaciones, donde constantemente estamos en ese autoconocimiento en diferentes posiciones, en diferentes vidas, en diferentes, em, digamos que estados, vamos a llamarlo así, a veces en la materia, a veces en el espíritu, pero constantemente es un proceso de autodescubrimiento. Es fascinante esta rama, le decía, del saber, de la Jojumá, que es la integración, la unidad, la esencia. Sigue diciendo. La misma idea es evidente en la Mishnah, explica el rabino Ari Kaplan. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es la Torah oral, es la que conforma la esencia del Talmud. Dice, en respuesta a la pregunta de qué es la Jujma, la Mishnah explica que es cuando uno aprende de cada persona. Entonces, ¿quién es sabio? Dice el Pirkei Avot, el que aprende de todas las personas. Por eso decía el Rambam, Rabbi Moshe de Maimónides, que uno tiene que aprender de todo el mundo y la verdad es la verdad, no importa de dónde venga. Y él decía esto específicamente porque Maimónides traía muchas enseñanzas de los filósofos, de la filosofía griega, de Aristóteles, Platón, también de la filosofía árabe, islámica. Entonces había muchos judíos que rechazaban este conocimiento, igual que hoy. Rechazan todo conocimiento seglar, educación seglar y cosas así. Y Maimónides trajo muchas enseñanzas y él decía, o estoy explicando este punto, pero no voy a decir la fuente, porque si les digo de dónde yo saqué esto, yo sé que muchos no lo van a aceptar. Entonces, claro, el que tiene entendimiento cuando lea Maimónides sabe de dónde sacó. Esto viene de Aristóteles, esto. Aunque bueno, de Aristóteles él siempre hablaba de Aristóteles, pero eso muchas veces él trae mucho de Al-Farabi, que es uno de los grandes filósofos islámicos. Entonces, el punto es, dice Maimónides, que la verdad hay que aceptarla de donde venga. Si viene, y verdad, cuando hablamos de verdad, no estamos hablando en el sentido absoluto, estamos hablando de esas partes de la realidad que uno va incorporando a la esencia de uno, de ese aprendizaje que uno está adquiriendo. Yo puedo sentarme a conversar perfectamente con otro judío y aprender. Yo puedo sentarme perfectamente con un cristiano y dialogar con esa persona y aprender también de esa persona, de su creencia y de su espiritualidad. Yo puedo sentarme perfectamente con un musulmán y aprender muchísimo de esa persona, de su espiritualidad, e incorporarla a mí desde mi esencia como judío. Puedo sentarme igual con un budista, con un hindú, con un ateo, y yo puedo aprender del pensamiento de esa persona e incorporarlo a mi esencia. No significa que tenga que yo ser como ellos, hacerme hindú o musulmán o que yo crea o esté de acuerdo con ellos. No, puedo estar en profundamente desacuerdo, pero aún así es de sabio sentarse y aprender, porque lo que estás escuchando y aprendiendo es la experiencia colectiva de los seres humanos, cada cual desde su perspectiva y de sus creencias y de su cultura, pero uno siempre tiene algo que aprender, no para cambiarse uno mismo. No, yo sigo siendo quien soy. Conozco profundamente y profundizo constantemente en mi espiritualidad, en mi creencia, en mi religión, en mis raíces, pero constantemente puedo aprender del mundo, de todo, hasta de los planetas, de las estrellas, del mar, de un océano, de un pajarillo que está cantando, de una hoja, de un árbol, del color, de un paisaje, de la forma de las nubes, de todo estamos aprendiendo. Entonces, esa es la manifestación del Ein Sof, y el Ein Sof, esa es la verdad de la cual estamos hablando, esa verdad que es aprender de todo. Entonces, decía, no es que significa que estemos de acuerdo con toda la gente y con todas las cosas, no, pero siempre me puedo sentar y siempre voy a aprender algo. Igual que mucha gente que me está viendo, que no son judíos, están sentados viéndome y también están aprendiendo de mí, aunque ellos tengan la espiritualidad que usted tenga, que usted que me está mirando en este momento. Entonces, dice la Mishnah, ¿quién es sabio? La Mishnah que les decía ahorita es, la Mishnah y la Gemara componen el Talmud, en la Torah oral. Y la Mishnah claramente enseña
que aquel que aprende de cada persona, esa persona es sabia. Significa entonces que siempre podemos aprender, que el conocimiento no está limitado a un lugar, ni a una persona, ni a una creencia, ni a una religión, ni a una espiritualidad, ni a un gobierno. Cuando usted escuche a una persona que te esté diciendo, ven, que esta es la única verdad, ven, que aquí vas a tener la salvación. Cuando escuches a un político, a un gobierno, ven, que te voy a salvar y te voy a resolver tus problemas. Cuando escuches a alguien que te dice, esta es la persona, este es el hombre, o esta es la mujer que te va a dar la felicidad, o este es el negocio que te va a salvar a ti, esta es la inversión que te va a salvar a ti. Mucho cuidado con todas esas cosas. Cuidadísimo con todo eso. Claramente la enseñanza de los sabios judíos dice, dice, el sabio es el que aprende de cada persona. Y esto implica que se puede aprender de que no hay, como decir ahorita, de todo se aprende, pero no es que alguien, ni una persona, ni un lugar, ni una religión, ni una espiritualidad, ni una ideología tiene toda la verdad absoluta condensada en un lugar. No. Cuando escuches a alguien diciéndote eso, huye de eso, porque sabes que es un sistema, una religión, una persona, lo que sea, que lo que estés buscando es esclavizarte mentalmente, que lo que estás buscando es el dominio, el control, que lo que estás buscando básicamente dominar a esa otra persona. Porque muchos de esos sistemas, cuando tú no te pones del lado de ellos, van contra ti. Te persiguen, te encarcelan, te matan, te quitan la vida. Y eso lo hemos visto en los fanatismos religiosos, lo hemos visto en los sistemas políticos y de gobiernos, lo hemos visto en parejas que acaban a veces en la muerte de otra persona cuando esa persona no lo quiere, no lo ama, llegan a hacerle daño. Quiere decir que todo era una falsedad, era un ego oculto que buscaba el poder, el control, el dominio, la esclavitud del otro. Entonces, mucho cuidado con esas ideologías que tienen ese tipo de ideas. No, la verdad, uno siempre tiene su esencia. Vuelvo a decir, yo soy judío, mi religión es el judaísmo, pero yo puedo aprender de otros, porque nosotros comprendemos, como dice la Mishnah, que hay que aprender, el sabio hay que aprender de cada persona, de cada situación, de cada momento, lo cual significa que la verdad no está ni en un lugar específico, ni en una persona específica, ni en un grupo específico, está en todo sitio. Mantengo mi esencia como judío, sí, porque es lo que mi alma, el camino de mi alma. Otras personas tendrán sus caminos, pero aún así, desde mi esencia, yo puedo aprender de otros. No significa otra vez que esté de acuerdo con todo, pero yo incorporo aquello que resuena conmigo. Entonces, esa siempre ha sido la postura del judaísmo. Por eso nunca andamos, decía, ni convenciendo a nadie, ni convirtiendo a nadie, ni son tonterías como esas. El judío no está en esas cosas. El judío está para ser judío y vivir su vida. El judío no le interesa nada del mundo. Si comparte su espiritualidad, el que quiere escuchar, el que quiere aprender, bienvenido, excelente, maravilloso, pero cada cual con lo suyo. Y es así, cada entidad, cada ser humano, por eso es que hay muchas ideologías, muchas culturas, muchos idiomas, muchos lenguajes, y esa es la variedad y la riqueza de la vida, de la creación, de todo lo que existe en esa variedad, en esa multiplicidad. Porque es igual, usted puede tener familia y su familia, cuando usted va a tomar una decisión, usted pregunta, le van a dar 1000 opiniones. Y usted quiere emprender un negocio y le pregunta al amigo, al papá, a la mamá, al hermano, te van a dar 1000 opiniones y todas van a ser unas diferentes de otras. Si estás enamorado de alguien, te vas a casar con alguien, siempre te van a preguntar, no, este sí, no, tal vez no, no debes hacer esto. Entonces, todo el mundo tiene su opinión. Entonces, de sabio es escuchar, pero al final toma tu propia decisión. Igual les decía, es con toda la variedad que existe de ideas políticas, de ideas religiosas, de corrientes espirituales, de todo lo que existe. Esa es la riqueza y la variedad. Porque cada cual que te habla desde su perspectiva, te habla de lo que sí funciona. Yo no digo que esas cosas no funcionen, pero funcionan para cada ser humano y cada persona de manera diferente. Entonces, cada cual incorpora lo que quiere incorporar a su vida. Entonces, tú escucha, aprende y luego toma tu decisión. Por eso le decía yo como judío, siguiendo el espíritu de la Mishnah, la enseñanza de la Mishnah, que dice claramente, aprende de todo el mundo, pero uno mantiene su propia esencia. Sigo mi religión, el judaísmo, sigo siendo judío, sigo con mi observancia, sigo con mis cosas, pero aprendo. Un científico nunca va a decir, oye, no, no voy a estudiarme este libro de los principios matemáticos o de la descubrimiento de tal, no, porque lo escribió un cristiano, porque lo escribió un musulmán, o porque fue un hindú, o fue el matemático. Esos son idioteces.
El científico no está mirando eso. El científico es matemática. ¿Qué importa quién fue el que descubrió? Que si los planetas, que si... Hay que estudiarlo, porque eso son las experiencias, la experiencia del ser humano. Entonces así se puede aplicar a cada cosa. Uno aprende de todo, mientras mantenga siempre su identidad y quién es, y lo que funciona para cada cual. Eso es todo. Y eso el judaísmo lo tiene claro. Por eso la Mishnah, que es la esencia de la Torah oral, la esencia del Talmud, claramente lo dice. Sabio es el que aprende de todo. Dice, sigue diciendo. En otras palabras, la sabiduría, o sea, la Jojma, se define como la información que uno trae a nuestra propia mente. Cuando estás aprendiendo algo, estás tomando algo que era externo a ti y lo incorporaste a tu pensamiento, a tu espiritualidad, a tu creencia, a tu forma de vida. Cuando tú tienes una empresa, un negocio, y tú quieres mejorar tu empresa, no te está yendo bien, tienes un problema, algo sucede, pues tú vas a buscar consejo de de alguien que también tiene otra empresa, que también tiene negocios, que también está llevando el mismo negocio que tú y le vas a pedir consejo. Y ahora tú vas a incorporar ese conocimiento, esa sabiduría a tu pensamiento y a tu empresa. Lo has hecho parte de tu esencia para mejorar. Siempre el conocimiento busca la mejoría del ser humano. Entonces, en este sentido, es la jojma, algo que se incorpora a ti. Entonces, sabio no es el que cuando tiene un problema está todo el tiempo quejándose y viendo toda la dificultad. Ese está en el nivel de la biná, que es la división, la separación. El que ve toda digamos que las contradicciones, está en la biná. Sabio es el que busca el consejo de cómo mejorar y cómo incorporar esa espiritualidad a su vida, ese consejo. Yo le decía, a nivel de empresas, a nivel de conocimientos, etcétera, para cómo mejorar. Si usted está viviendo en un vecindario, un lugar que no es una buena zona y quiere comprar una casa nueva, pues tienes que investigar dónde, en qué lugar, pues puedes encontrar lo que estás buscando, que es esa tranquilidad, no sé, esa. Entonces, les decía, yo pongo todos estos ejemplos para que ustedes vean cómo en lo más simple, en lo cotidiano, se puede traer toda esta sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah es conocimiento práctico, no solamente palabras teóricas. Por eso pongo toda esta variedad de ejemplos para que vean de forma práctica dónde se aplica todo esto que estamos llevando. Entonces dicen, así como la sabiduría constituye los axiomas, o sea, los postulados de la creación, en el nivel de la Sefirot, en términos del ser humano corresponde a los axiomas fundamentales de cognición que están detrás de todos los procesos del pensamiento. Estos axiomas o postulados están ambos construidos en nuestras mentes desde el nacimiento e integrados desde nuestra experiencia de vida. Constituyen nuestra habilidad esencial para crear información, estructurarla y categorizarla y por tanto adquirir sabiduría. Entonces, ¿de qué nos sirve la Jojma y de qué nos sirve la Biná? Desde que nacemos ya venimos con este engranaje desde niños, digamos que estos axiomas universales que estarían en el nivel de la Jojma. Entonces, esa Jojma, esa sabiduría, esa intuición con la que todos nacemos, nata, que venimos desde el nacimiento, natalidad en latín. Entonces, esa intuición incorporada con esa capacidad de observar, de buscar la parte lógica, de buscar aquello que podemos integrar y mejorar en nuestra vida, esa esencia nace con uno. Todo ser humano nace con Jojma y Binah. No hay tal cosa que alguien que diga no tiene Jojma ni tiene Binah. Uno puede, a veces uno habla así y hay que tener cuidado con el lenguaje, porque todo el mundo tiene Jojma y todo el mundo tiene Binah. Igual que todo el mundo tiene todas las Sefirot. Lo que pasa es que, como estamos viendo, una cosa es que Dios, la vida, la naturaleza, el universo te dio algo desde el nacimiento y otra es que tú después, a través de tu experiencia de vida, los años que has vivido, las cosas por las que has pasado, experiencias que tú las vas a definir como buenas, malas, regulares, momentos felices, momentos tristes, momentos de gran alegría, todas esas cosas son experiencias que tú estás incorporando a tu vida. Eso eventualmente tú lo vas a transformar en sabiduría. Tú vas a enriquecer eso que ya traes de nacimiento, que es tu Jojma y tu Binah. Pero es la base, lo más simple. Eso se va enriqueciendo con el paso de los años, de la vida. Entonces,
Por eso decía, hay un refrán que dice que con el paso de los años es que se logra la experiencia, es que se logra realmente ese nivel de jochma. Para un joven es muy difícil tener un nivel de experiencia que tiene una persona adulta. Aunque hay excepciones, ya sabemos que el mundo hoy está loco porque no necesariamente el hecho de que alguien sea adulto o que sea anciano significa que tiene jojma. Hay gente que se pasa toda la vida y nunca buscó, nunca investigó, nunca hizo nada y llega a los 100 años y tiene el conocimiento todavía de, no sé, de un bebé pequeño. O sea que nunca desarrolló ni la jojma ni la biná. Y tienes jóvenes, niños, que desde una edad temprana destacan como sabios. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Pero bueno, normalmente se entiende que es así, que en la juventud no hay experiencia y en la vejez es cuando se logra mayor experiencia. Pero ya decíamos, el mundo hoy está un poco loco, no necesariamente estas cosas funcionan así hoy. Y siempre, como le decía, hay excepciones. Hay jóvenes o hay niños que desde una edad temprana son como sabios. Y eso se da porque otra vez la gente se olvida de que el alma, la neshama, viene de vidas anteriores, viene de reencarnaciones anteriores. Cuando tú ves a un niño, cuando tú ves a un joven que te habla de una manera que tiene gran conocimiento, que tiene gran sabiduría, no solamente como habla, la manera en que vive, la manera en que lleva una vida equilibrada desde la juventud, tú puedes estar seguro que esa persona que tú crees que es un joven y que porque es joven quizás piensas que no tiene experiencia, esa persona, aún desde su juventud, lo que está demostrando que es un alma muy antigua, que viene de muchas reencarnaciones anteriores, que viene de mucho aprendizaje, de grandes maestros, y que tal vez es un gran maestro él mismo o ella misma, y que desde que nace se ve desde joven eso que el que lo ve o el que la ve se asombra y dice, pero ¿cómo este niño puede expresarse así? O sea, como si fuese un adulto, con esa madurez. Pero no solamente es expresarse, les decía, porque hay almas que vienen desde reencarnaciones anteriores con un destello y hablan de una manera elocuente, de una sabiduría. La pregunta es ver cómo vive la vida. Hablar puede cualquiera, vivir, cómo vive, cómo integra, como decía ahorita, esa es la jojma verdadera, el que por sus palabras, acciones y pensamientos se ahorra digamos que maximiza un camino lo más recto posible y evita todos los demás problemas y desafíos a los cuales se enfrentan la mayoría de las personas. Esa es la verdadera sabiduría aplicada. Y cuando ves una persona así, aunque sea joven, tienes que saber que es un sabio, que es un alma muy elevada, que viene de reencarnaciones anteriores, que viene de vidas anteriores, que es un maestro o una maestra y que está en una misión importante tal vez o que está trayendo una luz grande a este mundo, lo cual lo diferencia o la diferencia del resto de las personas que todavía pues necesitan mucha más, digamos, no lo sé, experiencias, vida, conocimientos, reencarnaciones. Eso también hay que tenerlo presente. Pero bueno, en general asociamos la sabiduría con la vejez y asociamos la, la juventud, la asociamos con la inexperiencia. Por eso es que la juventud estaría en el nivel de la vina, que es el joven que todo el tiempo ve todo. Por eso es que la vina es el futuro y la jojma es el pasado. El anciano, la anciana, la vejez se ve con la sabiduría. O sea, por eso es que es el pasado, porque ya vivió toda una vida. Pero el joven le queda todo por vivir. Por eso es la vina. Entonces, por eso es que la juventud muchas veces no tiene, o la mayoría de las veces, cuando actúa no tiene esa experiencia, no tiene esa jojma, no tiene esa sabiduría. Entonces, tiene que, bueno, hay que vivir la vida y a veces la gente son a veces un poco duro con los jóvenes. Piensa que, uy, mira que cometí errores en mi juventud, dicen muchos viejos. No, usted no cometió errores. Ustedes son experiencias de vida, fueron en momentos, etapas de aprendizaje para llegar a la jojoma. Fíjense qué paradoja. Fíjense qué paradoja. Decimos que la jojma está en el pasado, que es la vejez. Sin embargo, decimos que la biná es el futuro, la juventud. Pero sin embargo, en el árbol de la vida, la jojma viene primero que la biná. Pero sin embargo, en este mundo es al revés. Empezamos con biná para llegar a jojma. Y ese es un gran secreto de la Kabbalah, de que en este mundo las cosas están invertidas.
todo está como, es como alguien que mira desde un espejo, desde arriba, es como un prisma, estaba invertido. Entonces, la juventud está asociada con la Binah y donde hay, como decía, ese constantemente de ver las cosas racionales, esa constante, ese desde la diferencia, desde la distancia, esa, esa capacidad, les decía, desde no hay, donde está no hay Jochma todavía, pero digamos que está este camino, ¿no? Para llegar a la Jochma. Está como todo, está invertido todo. Pero así está, así funciona, así está, así lo puso el Ein Sof, así está diseñado todo. No quiero desviarme mucho del tema porque si no, no acabo, si yo me detuviese a explicar cada párrafo, por eso les decía, estos cursos que yo estoy dando son introductorios, porque si yo me detuviese a explicar cada palabra, cada concepto, en cada capítulo, nos tomaría semanas y semanas cada capítulo y nunca acabamos el libro. Entonces, por eso es que yo a veces me limito cuando enseño algo para solamente ir a la lectura y explicar un poco porque es mucho. Si yo profundizase, que es bueno profundizar de vez en cuando, pero realmente hay veces que no se puede profundizar mucho cuando quieres abarcar un material, porque otra vez, igual vamos a seguir aprendiendo, igual tenemos muchos cursos que yo imparto, ya sea por YouTube o por la escuela, y entonces el conocimiento siempre va a estar ahí, siempre tendremos oportunidad. Pero bueno, seguimos. Voy a hacer ahora una lectura un poco apresurada para completar lo más posible el material que nos queda. No nos queda mucho, solo algunos párrafos. Dice así. Por tanto, la Jojomá es la sefirá que contiene el potencial de todas las leyes de la creación. Dice que constituye los axiomas básicos que determinan cómo estas leyes van a funcionar de manera, o sea, en la práctica. Por eso decía ahorita, Binah se cuestiona, Binah está buscando cómo funcionan las cosas, pero la Jochma es como cómo integrarlo de verdad, cómo se aplica algo. Usted no es la teoría de de cómo es la mecánica de un automóvil. El mecánico es el que va y te va a arreglar el automóvil y ya está. No es tanto leer libros. Estudiar Cábala, de nada me sirve toda esa teoría si yo no vivo mi vida y aplico esto de acuerdo a cómo han vivido todos los cabalistas. Todo queda, entonces la Jochma es la verdadera, esa sabiduría aplicada. Sigue diciendo, o sea que la jojma es realmente cómo las cosas funcionan. Vamos al grano, como dice el refrán. Sigue diciendo el rabino Ari Kaplan, la jojma se puede ver desde como esa marca básica de Dios, creando todo, que dice que Dios ha creado para traer todo el universo físico, espiritual a la existencia. Es algo que está, dice acá, es además el intelecto activo de Dios que usa para digamos, dirigir, guiar todo el universo. Entonces, Jochma es intelecto activo. Por eso decía, Binah puede ser intelecto, pero tal vez no está activo. Activo es cuando yo sé aplicar las cosas, cuando yo sé llevar las cosas a una utilidad. Esa es la sabiduría. Cuando sé para qué me sirve esto, cómo usarlo. Esa es la sabiduría. Entonces, el creador se vale de estos axiomas para dirigir todo el universo, las leyes, todo cómo funciona el universo, la vida es esa aplicación y así toda la vida se sostiene. Dice, el creador se ató a sí mismo a estas leyes, a estas reglas que él creó cuando creó la Jojma, decíamos. Entonces creó al hombre con el mismo intelecto y le construyó en el ser humano los mismos axiomas o principios a través del cual nosotros tenemos también, al modelo del creador, tenemos también, de manera limitada, pero lo tenemos. Tenemos Jochma y tenemos Binah. Dios tiene todo esto, pero también lo tenemos nosotros en un nivel limitado, pero lo tenemos. Por eso es que estamos creados a imagen y semejanza del Creador, que tenemos la capacidad de usar la sabiduría, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad, les decía, de todos estos atributos que conforman el árbol de la vida. Dice el rabino Ari Kaplan que la Jochma, la sabiduría, es una serie de factores que podemos poner como si fuese dentro del vientre de la Binah, el entendimiento, para desarrollar toda una estructura lógica. Recuerden que ya hemos explicado que la Jochma se le llama también Abba, el Padre.
Binah es Ima, la madre. La madre tiene ese vientre, ¿verdad? Donde va a gestar en el útero va al bebé. Entonces la Binah, por eso es que se llama la madre, la que organiza, la que distribuye las energías, la que te dice, haz esto hoy, haz esto mañana, mejora esto hoy, tienes que trabajar aquí, tienes que trabajar allá. Es como alguien que, como la mamá, está todo el tiempo pendiente de los hijos. Entonces, aunque usted no se dé cuenta, cuando todos esos pensamientos vengan a tu mente, haz esto hoy, no, esto no te conviene, trabaja aquello, ve a tal sitio, no sé, tal, tal, tal. Todo eso, sabes que es tu biná que te está diciendo de manera lógica qué hay que hacer, qué te conviene, qué no te conviene, el trabajo, la relación, todo. Es la parte racional, la biná que te está diciendo. Entonces, ¿qué es la jojma? Es cuando tú incorporas aquello, decíamos ahorita, a ti, es como que esa semilla que se deposita dentro de la mujer que va a gestar ahora el hijo. Entonces es igual, tú puedes pensar y decir, bueno, esta carrera que quiero tomar me va a beneficiar. Ok, vamos a hacerlo porque en el futuro yo pienso que voy a hacer esto, que voy a ganar dinero, que voy a trabajar, que voy a hacer esto y lo otro. Ok, pero ahora tienes que ir a estudiar, incorporar ese conocimiento. O sea, pusiste esa sabiduría dentro de ese plan. Pusiste esa semilla de la jojma del padre dentro de la binah, que es la madre. Y eso va a dar lugar al da'at, al conocimiento, a la conciencia. Pero bueno, nosotros lo estudiaremos en el capítulo siguiente. Sigue diciendo, ya es lo que acabo de explicar, la confluencia de la Jujumá y de la Binah nos da el Da'at, el conocimiento que es equivalente a la idea de la unión completa de los opuestos. La única forma del hombre y la mujer puedan amarse a sí mismos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y espiritual también, es remover todas las barreras que los separan. La Torá hace uso del concepto del Da'at, el conocimiento, específicamente en el caso de Adán y Eva. Cuando la Torá dice que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer, con Eva, dice que Adán conoció. Y la raíz que se usa es la raíz de Da'at. Entonces, Da'at es conocimiento, conciencia, pero también significa unión de los opuestos. Y por eso dice la Torá que cuando dice que Dios creó a Eva, dice que creó a una mujer que negó, opuesta al hombre. Entonces, ¿qué es el verdadero amor? La unión de los opuestos. Cuando se logra esa unidad. Eso se llama Da'at. Por eso es que la palabra Da'at significa no solamente conocimiento y conciencia, significa unión. Y también se relaciona en el término sexual. El mayor amor se muestra en esa pareja cuando llegan al punto sexual, a ese éxtasis de fusión total donde los dos en una relación sexual ya no son uno ni el otro. En una relación sexual los dos se funden como uno solo. Ese nivel de unidad tan profundo es lo que llamamos Da'at. Por eso es que la Torá dice, cuando Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, la palabra que se usa es Da'at. Esa raíz es Da'at. Ese es porque es la esencia de unir los opuestos. Ya no son dos, se han fusionado en Ehad, en uno. Ese es el gran secreto de la unidad. En un nivel superior, por eso es que el místico busca anular parcialmente su ego para en ese momento de éxtasis me he fusionado con la divinidad. Pero también en ese momento de éxtasis me he fusionado con la esposa. También hay momentos de éxtasis cuando uno se fusiona con lo opuesto, les decía. Entonces, es el nivel del Da'at. Ese es el verdadero conocimiento. Conocer algo realmente profundamente es cuando te has fusionado con ello. Pero eso yo explicaba ahorita. Uno siempre puede criticar, hablar de otro, de otra religión, de una ideología, de una cultura, de un país. Si no te has unido a eso, si no eres igual que ellos, no estás desde la distancia, no lo conoces realmente. Conocer profundamente a una persona es unificarse a esa persona. Entonces, y por eso es que el místico busca la unión con Dios. Lo que buscamos es la unión con el Ensof. No es constante, no es siempre. El acto sexual tampoco es siempre. El éxtasis tampoco es siempre. La euforia en un partido de fútbol no es siempre, es en el momento, en el gol, cuando algo entró, ¿verdad? Siempre es esa unión. Ahí creó ese momento de unidad colectiva de todos los fans. Bueno, pero no dura, no es gol todo el tiempo. Ahí también hay parte, el juego dura 90 minutos en otras partes, ¿no? Que también son emocionantes, pero
el momento del éxtasis es el da'at, el gol. Entonces, igual, en una relación, es igual el místico cuando busca ese momento de éxtasis, de unión con el creador, donde ya tú te has olvidado de tu cuerpo y de todo, y te has fusionado. Eso lo experimentamos a veces cuando hacemos meditaciones. Cuando tú estás meditando, llegas a un momento en que cuando vuelves a la realidad te dabas cuenta de que tu cuerpo no existía. Te habías fusionado completamente con el infinito, con todo, pero tu cuerpo dejó de existir. Te habías unido. Entonces eso se llama Da'at, unión, la unión de los opuestos. Y no se experimenta constantemente, se experimenta en momentos específicos. Esto es muy importante tenerlo presente, porque también decimos en la mística que el éxtasis constante te mata. No se puede vivir constantemente un éxtasis constante. El místico no puede estar fusionado en eso de estar en una visión y todo el tiempo meditando con Dios todo el tiempo. No, su alma deja el cuerpo y se va. Hay montones de historias de místicos que se mueren en una meditación, se mueren. ¿Por qué? Porque el alma ya no quiere estar más en este mundo, no quiere estar más en este cuerpo y se va completamente. Y ese no es el objetivo. Vinimos aquí, el Creador nos envió aquí a tener una experiencia, una vida, un conocimiento, un aprendizaje. Y esta etapa también es importante. No estamos diciendo que lo más importante o lo más especial es únicamente ese momento de edad. No, no. La jojuma es importante y la vina es importante. Si no, no existiera en el árbol de la vida. Sí, el momento de unión creó el Da'at, maravilloso, el momento del éxtasis, de esa unión. Pero ojo, eso no anula. La jojuma nunca se anula y la vina nunca se anula. En el momento de éxtasis, sí, pero luego regresas nuevamente y la Jojomá sigue funcionando, Binah sigue funcionando. Y habría que discutir aquí, ver si de verdad en el momento de éxtasis uno está anulado completamente, sí o no. Porque si algo se anula completamente, dejaría de existir la Jojomá y la Binah en el momento del Da'at, y sabemos que no. El árbol de la vida sigue funcionando perfectamente como siempre, todas las dimensiones están funcionando. Entonces, vuelvo a decir, no estamos diciendo, por eso es que los que se confunden con esa espiritualidad desmedida, que todo es lo espiritual o que todo es algo ahí, no. La Jojma es importante, la Binah es importante, la separación es importante y las diferencias son importantes. No es que todo el mundo, por eso decíamos ahorita, no es que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con todo el mundo y con las ideas y que todo el mundo, que la igualdad significa que tenga que ahora, porque usted sea de esta manera y tenga esa ideología, yo tengo ahora que ser como usted. No, la Jojma es importante y la Binah es importante con esa división y con esa separación que existe. Hay momentos en que nos vamos a unir y encontrar esos puntos en común, se llama Da'at. Pero luego usted sigue por su camino y yo por el mío, de lo más tranquilo del mundo. Ojo, ese es el gran error que existe en mucha gente que no sabe interpretar profundamente los sistemas espirituales y que tampoco sabe interpretar la realidad de las cosas. Y vemos el mundo que está hoy como loco, que creen que para que tú veas o demuestres de alguna manera que estás de acuerdo con o que aceptas el pensamiento de otro, tienes ahora que obligarte a que aceptes los postulados de otro. No. Ya ahí entramos otra vez en el fanatismo y es la locura que vemos en el mundo hoy con las ideologías que están difundiéndose en el mundo con ciertas ideas y creen que lo que hay es que fluir y que no hay que ser nada y que no hay que tener ninguna identidad de ninguna forma. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Y eso lo hemos explicado otras veces. La forma es importante. Las diferencias son importantes. Entonces, así es como está diseñado. No es lo mismo un árbol que un ser humano. No es lo mismo una piedra que un ser humano. Entonces, la piedra y el árbol tienen su función. Aquellos que dicen que todo es igual, que todo vale, que todas las religiones, que toda la ideología, no, esa persona nunca llega a hacer nada. Y siempre está llena de problemas. Siempre, nunca, no ha aprendido que la forma es importante, el cuerpo es importante, el espíritu también, pero el cuerpo es importante. La cercanía, la unión es importante, pero no podemos estar en estado de unión constante. Cada cual también desde su espacio, tranquilito, sin problema, cada cual desde su espacio. Ahí también hay crecimiento. Uno puede estar con un amigo, con una amistad, pero también le hace falta estar solo. Estamos entes, hay que entenderlo, independientes. La independencia no es mala, es importantísima, porque de ahí parte todo. El trabajo que uno hace individual para después buscar la unión, pero luego la separación también. Por eso es que muchos matrimonios a veces no funcionan, porque el marido está todo el tiempo metido en la casa, o encima de la esposa, o viceversa, la esposa.
encima del marido. O no, 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 no. No se puede estar en ese estado, porque eso eventualmente ahoga, acaba. No se puede estar en ese estado. El hombre tiene que irse de la casa a trabajar también. Dejar la esposa también que trabaje, pero no puede estar todo el tiempo. Los niños en la casa todo el tiempo gritando y saltando vuelven locos a los padres. Tienen que mandarlos para la escuela también. Entonces todo tiene un momento. Expansión, contracción, unión, separación. Esa es la paradoja de la vida. El error de mucha gente es que se ensanchan en una ideología y ahí quedan. Entonces, no, ni una ni otra, las dos son importantes. Ese es el pensamiento judío, por eso es fundamental. Usted le pregunta a un judío, ¿qué usted cree de esto y de lo otro? Siempre te va a decir, las dos son importantes. Así piensa el judío, las dos son importantes. La unión y la separación son importantes. Hay veces que una persona está en una relación, uy, me divorcié, una ruptura, qué malo, fracasó, y a veces la sociedad te juzga. Mira que se ha divorciado tantas veces, uy, que trató tal cosa y fracasó. Eso es un disparate. La unión es importante y la separación es importante, porque ahí también hay un aprendizaje, ahí también hay un crecimiento, y cada alma es independiente y cada cual está buscando su camino, eso es todo. Entonces, esos fallos de, uy, te buscó un trabajo y no le funcionó y se fue para otro trabajo, o emprendió una empresa y fracasó, no hay tal cosa como fracasó. Fueron simplemente aprendizajes, momentos, empresas, relaciones, momentos, pero de todo estás aprendiendo. Y no hay tal cosa como llegar a un estado único que te quedas ahí ya fijo. No, lo que está fijo está muerto. Lo que rige el mundo es el movimiento. Y lo que rige el movimiento es el deseo. Por el deseo, yo estoy dando esta clase. Si no tuviera deseo, usted no me estuviera viendo ahora. Y no se estuviera beneficiando. Entonces, lo que rige todo es el movimiento y lo que rige todo es el deseo. Nada está estático. Todo se mueve. Las relaciones se mueven, el pensamiento se mueve, las ideologías se mueven, el dinero se mueve, la vida, la muerte. O sea que todo está en movimiento. El que busque el estado de tranquilidad y reposo, eso no existe. ¿Para qué vivir? La vida no se basa en el reposo solamente. La vida está en el movimiento, en estar activo, en estar buscando, estudiando, superándose. Hay momentos de descanso para seguir el movimiento. No hay tal cosa como el reposo. El que entra en la espiritualidad a buscar la verdad de las cosas es esta realmente, que todo se mueve. Esos son principios eternos. Las cosas están en movimiento. Una persona que no tiene deseo, una persona que no está en movimiento, está muerta. Entonces, ojo, examine su vida. Si está en ese estado, despierte, despierte, retome control de su vida para que pueda avanzar, pueda constantemente poder elevarse. Y de eso no se puede escapar nada, porque eso no depende de nosotros. Así está estructurado por el Creador. Si no es en esta vida, en la otra, pero usted lo está moviendo de un sitio a otro. Porque el que dirige todas las cosas y lo mueve todo es Dios, es el Ein Sof. Ese lo mueve todo. Todo lo mueve, hasta nuestra conciencia, hasta nuestros pensamientos. Sigue diciendo, no quiero desviarme mucho. Explica lo siguiente, el rabino de Kaplan. Dice, por tanto, buscar en una unión solamente de elementos sexuales es una unión meramente física, meramente acto, pero no es dat, no es conocimiento. Esto es muy importante. No es, no es solamente el acto, también esto va mucho más allá. Y voy a leer un poquito antes del párrafo para volver a retomar esta idea. La confluencia de la Jojma, la sabiduría y la Binah dan lugar al Da'at, el conocimiento. Es equivalente a la idea de la unión completa de los opuestos. La única manera que un hombre y una mujer pueden amarse a sí mismos, no solamente a nivel físico, nivel de la carne, no, sino también a nivel mental y espiritual, y remover todas las barreras, es a través de lo que llamamos el Da'at. En esencia, el hombre y la mujer que están enamorados pueden lograr una cercanía en una manera que ningún otros dos seres humanos pueden lograr. Ese amor es lo que crea esa unión total, no solamente del cuerpo, no es el acto sexual solamente. En el amor está todo, el pensamiento, la espiritualidad, el deseo, es algo muy grande el amor. Eso es lo que realmente
logra ese estado de fusión muy grande a nivel mental, espiritual y físico. Entonces no es, como decía, una cosa, no es el acto sexual en sí. Hoy voy a tener sexo para tener dad. Bueno, algo aprenderás, pero eso no es dad en su propia esencia. No es emprender acciones porque sí. Tiene que haber una fusión de nivel mental, físico y espiritual. Y eso, les decía, aplica en todas las cosas. En el caso de la unión de un hombre y una mujer, pero también aplica a nivel espiritual, como decíamos, el camino del místico que busca la fusión con Dios a nivel mental, físico y espiritual. Uno trasciende en todas las etapas, en toda la categoría. Entonces, cuando uno se entrega completamente a algo, busca esa unión a nivel mental, físico y espiritual. Eso es un nivel de amor sublime, sublime. Si te falta eso en una relación, no, eso no es dad. Eso no es dad. Por eso dice acá, claramente, el rabino Ari Kaplan, que mirar solamente la unión sexual como algo meramente, un acto meramente físico, eso no es dad. Si falta el componente del amor, que es lo que te va a llevar a esa fusión, a esa entrega total a nivel físico, mental y espiritual, eso no es dad. Es un acto simplemente, físico, pero no es dad. Y a veces nos confundimos con esas terminologías. Por eso yo les decía, hay que estar compenetrado profundamente. Si usted estudia Kabbalah y no está penetrado, comprometido profundamente a esta disciplina, eso no le va a beneficiar. No, no ha logrado una fusión de verdad, no hay una integración de verdad en esta espiritualidad. Y lo mismo aplica con cualquier espiritualidad, con cualquier religión, con cualquier una amistad, con un proyecto. Uno tiene que estar comprometido, tiene que amar lo que uno está haciendo. Y yo le decía, esto se puede aplicar a tantas cosas. Es igual, cuando usted ve a los místicos, cuando hablan de ese estado de éxtasis, es porque los místicos aman a Dios de una manera tan grande que si usted no siente ese amor, y por eso es que los místicos se compara al místico que está buscando la unión con Dios. En la Kabbalah buscamos la unión con Dios. Uno tiene que estar como loco, enamorado de Dios constantemente, de esa divinidad. Ese estado es lo que produce el éxtasis, el placer, esa unión mental, física y espiritual de entrega total, ese amor a la divinidad. Por eso es que los místicos hablamos de Dios como el amado. Le decimos a Dios el amado. Y por eso es que el pueblo de Israel decimos está casado con Dios. Decimos que el cantar de los cantares, Shira Shirim, es la unión de Dios con Israel. Entonces, todos son alegorías. Por eso es que hay místicos incluso que se han casado con la Torah. Todo esto son simbolismos para ilustrar una idea. Y esto mismo existe en otras religiones y en otros sistemas espirituales. Y le decía, lo mismo es una persona que practica un deporte y usted no está entregado mente, cuerpo, alma, espíritu. Con eso, usted nunca va a lograr la excelencia, nunca va a ser grande. Un deporte, una profesión, una espiritualidad con su pareja, con una amistad, con sus hijos, una entrega, un amor, eso es lo que posibilita una unión muy grande. Ese es el verdadero dad, ese. Pero ojo, no puede ser de un solo lado, tiene que ser de los dos lados, es la unión de los opuestos. Tiene uno que sentir lo mismo y tiene el otro que sentir lo mismo. Entonces, si no está esa misma amor de los dos lados, ahí no hay dad. Es un mero acto, pero no hay dad. Entonces, ojo, muy importante esto que estamos estudiando. Párrafos finales. Dice, la jojuma, la sabiduría. Dice, la jojuma es el pasado y la biná es el futuro, explica el rabino Ari Kaplan. Esto se refleja en hebreo en la palabra zahar, zain, haf, resh, que significa recordar. Las mismas letras para la palabra zahar significan masculino, macho. Similarmente, la palabra nekeva significa femenino, pero deriva de la misma raíz que Nikef, que significa atravesar. En esencia, por tanto, el pasado es el hombre y el futuro es la mujer. Y ya decimos que en el árbol de la vida viene Keter, Jochma, Binah. Keter le entrega a Da'at, a Jochma,
y Jochma le entrega a Da'at. O sea que en ese sentido decimos que Jochma está atravesando, está entrando, está poniendo algo dentro del Binah, que es la mujer. Como el macho, el hombre, pone algo, su semilla, dentro de la mujer para crear algo. Fíjense que todo esto está construido por el creador a nivel cosmogónico, a nivel del ser humano. Todo es la esencia. Así está, Zahar Nekevá, masculino y femenino, Tiferet, Malhut, el macho que pone algo. Es Dios también que pone algo dentro nuestro que es esa, cuando uno recibe lo que llamamos lo que en la mística se llama ese éxtasis llega cuando se deposita la semilla. Por eso es que en la Kabbalah hablamos de manera sexual, muchos son terminologías sexuales, pero es para ilustrar ese punto, se llega al éxtasis, a la unión, al Da'at, cuando algo se deposita. Entonces, es igual manera el poeta. El poeta escribe cuando, wow, le llegó algo a su mente, algo se depositó en la mente del poeta. El profeta igual, cuando algo llega, de momento, algo entra, ahí en ese estado de éxtasis cuando, wow, te llegó una sabiduría, una enseñanza. Eso es la idea. Entonces, la sabiduría es el pasado, es el hombre. La vina, la mujer es el futuro. Cuando, y el Da'at ocurre cuando el pasado coloca algo dentro de el futuro para dar algo, para nacer, algo que se va a producir. La experiencia acumulada de mi vida, viendo cómo yo la voy a aplicar hoy, va a dar lugar a ese futuro. Esa es la verdadera unión, el Da'at, el conocimiento. Entonces, en este sentido, hasta en el hebreo, en el idioma hebreo, en la terminología que usamos en las palabras Zahar, Nekevá, está implícito esta idea. Y por eso es acá la mujer viene de nekevá, en hebreo es mujer, femenino, es la parte femenina, pero viene de nikev, que significa atravesar. Por eso es que la hembra es la que el macho coloca algo dentro de ella. Decimos, en el árbol de la vida entra esa energía que viene desde el infinito, desde la Ein Sof, entra por Keter, pasa por Jochma y luego Jochma pone en Binah. O sea, todo también es relativo, porque Jochma sería femenino con referente a Keter, pero Jochma es masculino referente a Binah. Entonces, esto es muy interesante. No voy a desviarme mucho, les decía. Siempre digo así, pero siempre sé que hay algo que hay que explicar. Decimos acá, por tanto, la Jochma, la sabiduría, el pasado puede ser explicado como la información que ya tenemos. El futuro, por otro lado, solamente existe en nuestras proyecciones como producto de la Binah. O sea, es pura conjetura y debemos, por lo tanto, atravesar nuestra Binah para poder verlo. Si usted no vive, la vida misma es lo que va a manifestar el futuro. La gente que no toma una acción es atravesar, es colocar, es poner. Esa acción, la gente que no actúa por miedo, nunca ve su futuro. Nunca le hablaste a la chica que te gustaba, no vas a llegar a nada. Nunca el hombre que te gustaba, no llegarás a nada. Una carrera, una profesión, nunca estudiaste, no llegarás a nada. Entonces, un proyecto, un negocio, una inversión que ibas a hacer, no la llevaste a cabo, que es atravesar la realidad, actuar, movimiento, colocar algo para darle un fruto. No sembraste la tierra como el agricultor, no vas a recoger cosecha, no vas a comer nada. Entonces, fíjense los ejemplos que traemos acá para ilustrarlo. El punto está que el futuro es pura conjetura. No sabemos tampoco qué es lo que se va a manifestar. Esto es muy curioso. Que uno puede tener Jojoma del pasado, ¿ok? Binah, que es como la hembra que vamos a colocar algo dentro de ella para ver qué va a salir de ahí. Sabemos que si hemos hecho los cálculos lo más exactos posible, podemos predecir de alguna manera el futuro. Ahí entraría la profecía. Pero ¿qué será exactamente el futuro? Nadie lo sabe. Usted puede tener, digamos que tiene un hijo. Usted espera lo mejor para su hijo, su hija. Pero ¿cómo va a ser ese hijo en el futuro? Nadie lo sabe. Le puede dar la mejor educación hoy.
y puede predecir, bueno, si lo estoy educando de esta manera, supongo que va a ser así este chico o esta niña cuando crezca, ¿verdad? Pero realmente alguien puede asegurar eso 100% de que va a ser exactamente como usted le ha educado. Nadie puede asegurar eso. Por eso es que el futuro siempre es incierto. ¿Se puede predecir? Sí. Como ya le decía, usted sembró algo hoy, si sembraste maíz, vas a esperar que vas a recoger una planta de maíz. Pero esa planta, ¿cuántas mazorcas de maíz te va a dar? Si se va a enfermar, si se muere la planta de maíz, eh, ¿cómo va a ser la cosecha grande, abundante? Él no lo sabe el agricultor. Es igual, los hijos, tú esperas que el hijo que van a nacer, ok, lo vas a educar y tal, esperas, tienes una proyección del futuro, una predicción. A ciencia cierta, ¿qué va a hacer? No lo sabes. Tienes un emprendimiento, una empresa, el negocio, vas a invertir aquí, sabes, bueno, me va a dar tanto los números, las matemáticas, me dicen que va a proyectar esto y esto y lo, ok. Puede ser que sea así, pero 100% siempre hay un margen de error, vamos a llamarlo así si hablamos en términos económicos. Entonces siempre eso va a existir. La profecía, sí, te puede dar detalles del futuro, muy bien, pero esa ciencia cierta, como dice, no. Es el error también que comete mucha gente, cuando a veces hay gente que viene a las consultas y quiere que yo le prediga algo. Hay veces que le puedo decir algo. Cuando viene una intuición espiritual, te puedo decir, como se lo he dicho a mucha gente, pero a otras personas no. Porque el futuro no lo conoce nadie a 100%. El que te diga que te puede decir el futuro 100%, dile que es un mentiroso en su propia cara. Porque el futuro siempre se puede modificar y siempre se va a modificar y se modifica. Porque está diseñado en el sistema constantemente por nuestros pensamientos, por nuestras acciones y por un factor tercero que es lo externo. Entonces el futuro nunca es exacto. Uno puede tener un aproximado, pero también se puede cambiar y se puede modificar. Nadie te puede profetizar a 100% algo. Siempre va a haber una modificación, siempre, siempre. Y es lo que estamos viendo acá, con la Jojma y con la Binah. La Jojma es el pasado, la Binah es el elemento del futuro. Lo que van a hacer de ahí, el futuro es incierto. Esa inversión que tú hiciste en esa compañía, tú puedes predecir, ok, pero a ciencia cierta te va a dar todo como tú querías, no lo sabemos. Y no lo vas a saber nunca hasta que no lo deposites, hasta que no actúes. Por eso decíamos, en el judaísmo decimos que es mayor pecado no hacer las cosas, actuar y fallar, porque no hay tal cosa como un fallo, que es lo que la gente llama por ahí pecado en otras religiones. En el judaísmo decimos simplemente son intentos. No me salió bien, me voy a levantar y voy a mejorar las cosas. Pero tuve que actuar. Como decía ahorita, nunca vas a saber si esa inversión te va a dar. Ok, tú calculaste, usaste raciocinio, tienes una idea, ok, todos los factores están ahí. Bueno, pues tienes que actuar. Si no, nunca vas a saber. Y solamente se sabe a través de esa vivencia lo que se va a manifestar en el futuro. Pero hay que actuar. La vida se basa en solamente eso. No sabes si la medicina te va a hacer efecto hasta que no tomes la medicina. No sabes si la chica o el chico te quiere hasta que no vayas y le digas lo que sientes por esa persona. No sabes realmente qué es la Kabbalah hasta que no lo estudies y lo vivas en tu vida. No sabes si esa inversión te va a dar todo lo que tú estás necesitando hasta que no pusiste lo que había que invertir y vamos a ver cómo se desarrolla. Y así es todo en la vida. No sabes si vas a llegar a Marte, como está la gente en la NASA, hasta que no hiciste todos los preparativos científicos, matemáticos, lo que sea, pero tienes que lanzar el cohete a ver si llegamos a Marte o no. Entonces yo puedo poner muchos ejemplos, pero les estoy mostrando los axiomas universales que están diseñados por el creador, que en sentidos de la Kabbalah le llamamos Jochma Binah, pero ya ustedes ven que Jochma y Binah no es tan simple como la gente cree, que el árbol de la vida son esos circulitos, que uno que se llama Binah, la sabiduría, aquel se llama Binah, el entendimiento, este se llama el Da'at. No es tan sencillo, eso es conocimiento básico de niño, pero vamos a profundizar y te voy a demostrar que en esas palabras y en esos circulitos tan sencillos hay toda una sabiduría oculta de la misma vida. Explica el rabino de Kaplan lo siguiente, sigo leyendo. La jojoma, la sabiduría penetra, impregna la binah el entendimiento, que es como el vientre que guarda ese pasado y da nacimiento al futuro. Hemos de recordar que el pasado, la jojoma, hemos de recordar que el pasado, jojma,
y la anticipación del futuro, la Binah, solamente se puede, solamente tenemos el presente. Ese en el presente, en el ahora, donde podemos dar lugar al futuro. No es, la gente cree, hoy el futuro, uy, mira qué suerte tiene fulano, uy, mira qué bien le fue en esa inversión, uy, qué bien, cómo sabe. No, no, usted no se da cuenta que esa persona nada le cayó de suerte. Todo fue el trabajo y el esfuerzo que hizo hoy, ahora, en este momento. No, para nosotros no decimos el mañana, no hay tal cosa como el mañana. El mañana es lo que yo hice hoy. Ese conocimiento, esa relación, ese matrimonio, esa carrera, ese trabajo, ese esfuerzo, fue lo que yo sembré hoy. El campesino, el agricultor fue lo que sembraste hoy. Es lo que te va a dar lugar, se va a manifestar en el futuro. Pero tuviste que sembrar hoy. Lo más importante es el hoy, es el ahora. Si no tomas la decisión de cambiar tu vida hoy, nada se va a manifestar y nada va a cambiar. Nada va por azar, por la suerte. Eso no existe. Es lo que yo hice hoy, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Eso es lo que da lugar al futuro. Ese es el verdadero Da'at. Da'at es aprovechar el ahora, el hoy, para estudiar, para superarnos, para crecer, para transformarme, para cambiar y ser mejor persona. Es hoy, no es mañana. Hoy es lo que estoy haciendo hoy por mí, lo que estás haciendo hoy por ti, por tu familia, por tu vida, por tu empresa, por tu trabajo. Es hoy. Cuando digo hoy es ahora literalmente que me estás viendo, que me estás escuchando. Y no es solamente escuchar y saber qué tengo que hacer, es actuar, movimiento. No es leer, como decía ahorita, libros de cabla. No lo vives, no lo practicas, no te sirve de nada. Eso de fluir constantemente, uy, vamos a fluir. Esas ideologías de que todo vale, todo es lo mismo. No, no, todo no es lo mismo. Es el actuar, es el hoy, es lo que da forma a las cosas. Y eso es lo que da lugar al Da'at y es lo que da lugar a que se manifieste un futuro lo más cercano por posible a la completitud, a la perfección, lo mejor que podamos. Pero es mis acciones hoy lo que van a marcar la diferencia. La Jojma es paralela a la letra Yod del tetragramatón y la Binah es la primera letra Hei del nombre de Dios. Por tanto, decimos que en el nivel de la Jojma hablamos, les decía, estamos hablando del nombre de Dios. Fíjense, letras del nombre de Dios. Hablamos que a través de la Binah el entendimiento, o sea, la parte lógica, se corresponde al universo de Briah, que es, digamos, aquello que se trae a la existencia, Binah. Por eso es que la madre, el vientre que trae algo a la existencia. Y por eso es que Binah corresponde al universo de Briah, que es el universo de la creación. Por tanto, vemos aquí este concepto de llevar a la esencia, a la existencia disponible. Recordemos lo que dijimos ahorita, la esencia, y dijimos que la esencia de las cosas es el Jujma. Recuerden que dijimos que esa esencia tiene que ser llevada, Jujma se deposita dentro de Binah, como la esencia que se deposita dentro de la mujer para que eso cree la vida. Es lo que yo estoy haciendo hoy, que yo estoy poniendo en un trabajo, en un estudio, en una profesión, lo que me va a dar nacimiento al futuro. Pero esa esencia de las cosas, les decía, esa Binah recibe una esencia y da lugar a esa existencia. Briah, que es el universo de la creación que corresponde con Binah, Briah, la creación, recibió de Atzilut la esencia, pero es en Briah donde las cosas toman forma y ahí da lugar a los demás universos. Entonces, decimos que es solamente a través del poder de la Binah que podemos comenzar a entender los fundamentos de la creación y los axiomas o los fundamentos de nosotros mismos. Por eso es que nosotros en el judaísmo damos mucho énfasis a la parte racional, a la parte de la esencia, no de la esencia es importante, ojo, más importante, pero Binah es importantísima, porque Binah es la que crea, la parte racional, la parte que da lugar a algo. No es solamente la parte espiritual, el cuerpo es importante, la forma es importante, el sistema es importante. La gente hoy no quiere seguir ninguna forma, la gente
Todo el mundo quiere estudiar Kabbalah, pero cuando ves la vida de los cabalistas y ves a los cabalistas, la vida que vivieron, de estudios, de ayunos, de rezos, que eran todos judíos, que hay que ponerse tefilín, que hay que ir a hacer, guardar Shabbat, que hay que guardar las fiestas, que hay que reglas, que es la halajá. Ah, no, no, eso no lo quiero. Eso es muchas reglas. Estoy cansado de todas esas cosas. La gente quiere solamente fluir, fluir. Dame conocimiento. Eso no te va a dar nada. No te va a llevar a ningún sitio. Usted puede ser que tiene deseo de ser el campeón del mundo, no sé, en fútbol. Usted no va y entrena con una regla, limitación de decir, hoy no puedo irme a hacer otra cosa que no sea entrenar para esto. Usted nunca va a llegar a ningún sitio. Nunca va a llegar a ningún sitio porque tiene que haber reglas y tiene que haber principios para que se cree algo. Si no hay un vientre que esa idea, esa semilla se deposite para que germine, no van a ser ningún muchacho. Tiene que haber un vientre que está limitado, una forma que entró ahí por 9 meses y se desarrolló ahí dentro de unas limitaciones que hizo el crecimiento. Algo para que crezca. La semilla tiene que ser sembrada y depositada y puesta y confinada dentro de unas condiciones que va a dar lugar al crecimiento. Un futbolista, como decía, para que sea de verdad grande, y que sea futbolista, tiene que estar dentro de las reglas del juego y tiene que dedicarse a entregarse a entrenamiento, esfuerzo, ahí, si no, nunca va a ser futbolista. Un económico tiene que estar limitado por las reglas de lo que es la economía, los principios de la inversión. Si no estás ahí, no vas a llegar a nada. Un cabalista igual, o la persona espiritual en cualquier sistema, pero tienes que estar dentro de esas reglas. Pero la gente dice, no, dame la espiritualidad, no quiero saber de religión, porque tampoco entienden qué es religión. Es una palabra que tampoco en judaísmo la usamos, yo tengo que usarla para que usted me entienda. Pero realmente ahí es donde está el crecimiento, porque significa que tú tienes autocontrol de ti mismo y sabes dónde poner los límites. La halajá, por eso es que los cabalistas todos van con la halajá, porque la halajá es fluida, ojo, pero no es fluida de hacer lo que me dé la gana. Es fluida que dentro de estos límites yo voy a hacer esto, porque si yo pongo esto dentro de estos límites, tal cosa se va a manifestar. Eso es una cosa científica. Si yo pongo dentro de como el hombre pone la semilla dentro de la mujer, van a ser un ser humano, no van a ser un árbol. No, es un ser humano lo que se va a manifestar ahí. Si yo pongo este dinero para una inversión dentro de estas condiciones, en este tiempo, en esto, me va a dar tal resultado. No, o sea, todo tiene que estar limitado por algo, pero esa limitación no es mala, es lo que te posibilita el crecimiento. Una casa, tú tienes tu casa, vives en una casa o vives al aire libre. Si tienes una casa, la casa te está limitando. Tiene paredes, tiene cuartos, tienes habitaciones, pero puedes vivir, puedes habitar. Es lo que crea un hogar, una familia, una felicidad, una estabilidad, una tranquilidad, una protección, una seguridad, tantas cosas. Ahí es donde se construye algo. Entonces, eso que la gente a veces, no, dame espiritualidad, pero no me deje, no, está equivocado. Las dos son importantes, como decíamos ahorita. El espíritu es importante, la materia es importante. Entonces, algo que no tiene las condiciones en un laboratorio para que hacerlo crecer, no se manifiesta nada. Si no hay un vientre que va a limitar, que va a tener todas las condiciones para el crecimiento del bebé, nada va a manifestarse. Usted riega semen por todo donde quiera, no van a hacer nada. Ponga semen dentro del vientre de una mujer, va a ver cómo va a nacer un hijo. Es igual. Usted se enfoca en una empresa, en un negocio, en algo, va a darte resultados. Estás por todos sitios, fluyendo, tirando por todos sitios, eso no va a darte nada. Estudias la Kabbalah, hay unos principios, vas a manifestar algo. ¿Quieres ser campeón mundial de boxeo, por ejemplo? Si tú no te pones por las reglas que te va a poner el entrenador, que te va a hacer, que te va a limitar, que no vas a poder te limita con la comida, no puedes comer lo que quieras, hay una dieta especial, como la comida kasher, que no puedes salir ni andar cuando quieras, sino que tienes que estar consagrado tal día a la semana para entrenar, como el Shabbat, que tienes que estar comprometido todos los días de tu vida para lograr la meta que es ser campeón mundial. Tienes que tener eso en tu mente todos los días de tu vida, como el que está comprometido con la vida de alajá, de una vida espiritual. Eso es como lo que te va a dar un resultado. Es como un matrimonio. Si estás en una pareja, pero no estás comprometido con esa persona todos los días de tu vida, vives, te levantas, comes y duermes con esa persona, eso no es un matrimonio, eso no es una relación. Eso es que estás hoy, pero mañana vas con otra, eso se va a romper. No va a producir una familia, no te va a producir nada.
Entonces, después hablamos de problemas de matrimonio acá, pero es lo mismo a nivel de consagración a una espiritualidad, a un sistema, ya sea Kabbalah, ya sea sufismo, ya sea hinduismo, ya sea, todo tiene sus reglas, ya sea campeón mundial de boxeo, ya sea jugador de béisbol, de profesional, ya sea campeón de boxeo, de lo que tú quieras, una relación, tu pareja, tu mujer, eso es los mismos principios. Estás dentro de una limitación, pero es ahí donde se produce algo, es donde crece algo, donde es ahí donde se va a manifestar algo, porque estás enfocado y consagrado a ello. Si tú no estás consagrado, si no estás comprometido a algo, nunca vas a llegar a nada en tu vida. Nada se va a manifestar, nada va a creer, nada se va a crecer. Por eso decimos, todas esas ideas del fluir, todo vale, esas ideas, a veces la gente, no, la verdad no existe. Cuando a veces uno explica estas cosas, la gente se confunde con qué significan esos conceptos. eh, no, yo soy aquí, soy de allá, soy universal. No, no, no. La forma es importante. Sí, sabemos que todo está compuesto de la energía y de la conciencia. Pero ojo, como ya decíamos ahorita, el creador manifestó todo de una manera. El árbol es árbol porque está limitado por una forma, por una estructura. Somos un ser humano porque estamos limitados por manos, cabeza, ojos. Me identifica como un ser humano. Si todo es energía y todo es lo mismo con esa idea que tiene la gente, bueno, una piedra también es energía y también es pensamiento del creador. A partir de hoy no como este alimento, coma piedra, a ver si puede beneficiarle eso. No te va a beneficiar, tienes que comer lo que es afín a lo que te da a ti. Entonces, de la misma manera, esas ideas de que todo vale, de que todo es lo mismo, que hoy me lancé aquí con el judaísmo, con la Kabbalah, y mañana me lancé con el budismo, y después me lancé con el hinduismo, y después con lo que yo... No, no, eso no va, eso no produce nada, eso es un caos en tu vida. Esas ideas de que todo vale, que las ideas de todo el mundo valen, no, no, eso no es cierto. Usted vaya al doctor, usted va a buscar la opinión de un especialista, que es el que sabe. Usted no puede escuchar al vecino. No, porque hay que escuchar también al vecino, que es el que sabe, que la opinión aquí de todo el mundo. No, no. La opinión del médico, que es el especialista, es el que sabe. La opinión del informático es el que te va a dar lo que tú estás buscando. La opinión del que está en la Kabbalah, busca dentro de la Kabbalah. No entres a la Kabbalah y le vayas a preguntarle mañana al gurú, o al cristiano, o al hindú, o al musulmán. No, no. ¿Dónde, en qué sistema es el que estás? Vuelvo a decir, no significa que uno no pueda aprender. Yo aprendo de todo, como decía la Mishnah, pero sigo siendo judío. Mi consagración, mi camino es este. Y si yo pongo, como decía, una energía, un pensamiento, va a dar lugar dentro de unas condiciones que son lo que van a posibilitar esa limitación, lo que posibilita el crecimiento, es lo que me va a dar un resultado. Si no, no soy de ello. Entonces, esto es algo muy importante y todo se aplica al matrimonio, tu mujer, tu esposa, ya sabes aquí si que está fallando en el matrimonio, pues algo estás haciendo mal. Si tu negocio, algo, todo se puede aplicar. Es la esencia de las cosas. Párrafo final. Dice, ya vimos que la Jojma, la primera letra del nombre de Dios, la letra Yod, la Binah es la segunda, la primera letra, la Hei, la segunda sería, es la primera Hei del tetragramatón. Y sabemos que dice acá, esto nos va a llevar a las últimas dos letras del nombre de Dios, la Vav y la Hei, que es cuando Dios alcanza al ser humano y se logra esa experiencia divina. Y esto es un paralelo de las siete sefirot del árbol de la vida, las siete sefirot inferiores del árbol de la vida, que forman las bases de lo que van a ser los universos de Yetzirah y Asiá. Es a través de estos niveles de los cuales Dios se constringe, Dios se limita su luz y le da al hombre la habilidad de recibir la existencia en una manera que puede beneficiarse de ello. Quiere decir que desde el mismo esencia y origen del creador del universo, perdón, está esa idea de limitación. Dios se tuvo que limitar, el Ein Sof se limitó, se llama Tzimtzum, contracción. Dios se limitó a sí mismo para crear algo. En el judaísmo, en la Kabbalah, tenemos la halajá, que es lo que nos va a delimitar qué coger, qué hacer, qué comer, qué no comer, las fiestas que tenemos, la observancia del Shabbat, todos los principios que tenemos para crear algo. El sufí tiene también los mismos principios que lo van a identificar como sufí.
Porque si es de todo, no es sufí, no es nada. Si este libro tiene algo que lo marca, que lo delimita, hay un conocimiento, una información dentro de este libro que es el libro que estamos estudiando. No es matemática ni es astronomía. Es unos libros de Kabbalah. Por eso está limitado por una estructura, está limitado por una conciencia. El ser humano es ser humano porque está limitado por este cuerpo, las manos, lo que nos identifica como un ser humano y no nos identifica como una piedra o como un animal o como un perro. Cada cosa tiene su forma y su esencia, su forma. La forma es lo que lo limita a las cosas. Entonces la gente cree que la limitación es mala. No, la limitación es la que nos hace crecer. Los obstáculos es lo que nos hace crecer. La Kabbalah tiene unos principios por los cuales hay que guiarse y vivir los que te identifican como alguien que vive como cabalista. Si no estás por estos principios, no lo eres. Igual un matrimonio, igual una empresa, igual un negocio, igual es con todo, pero parte de la idea de que eso es así, sea que usted quiera o no quiera, porque está en la esencia del Dios, el Ein Sof, el infinito, tuvo que limitarse, se limitó, se llama Tzimtzum, para poder crear un espacio, o sea, es como el vientre, es el vacío, para él depositar la luz. No puede depositar luz infinita, fluyendo al infinito con todo, no somos nada. No, la infinitud no crea nada. Fue lo que llamamos Shevirat HaKeilim, ruptura de las vasijas. Cuando la luz infinita entró y rompió todo. Tuvo que limitarse para ir poco a poco depositando una luz de manera limitada. Entonces Dios mismo está limitado para posibilitar la existencia. Sin eso no podríamos nosotros existir, nada podría existir. Porque si te da todo al infinito, destruye todo. Por ese fluir constante, fluir al infinito, no soy nada, todo vale, todo es lo mismo, eso no te va a producir nada. Tienes que delimitarte dentro de algo para crear. Eso se llama Simsum. Tenemos nosotros también que hacer Simsum para crear algo, ya sea en la Kabbalah, ya sea en una profesión, ya sea con tu pareja, para crear tu familia. Es muy lindo esa idea de somos hermanos universales. Ok, pero eso no me produce nada. Tú tienes también igual, es tu independencia. Da'at es importante, pero ya explicamos que la Jochma y la Binah también son importantes. Muy bien, son hermosos esos principios de hermanos universales, todos nos queremos, somos una sola familia. Ok, muy bien, pero tú sigues siendo tú y eso no lo puede cambiar nadie. Sigues siendo tú como un sujeto, sigues teniendo tu cultura, tu identidad, tu forma. Eso nunca nadie lo puede cambiar porque es la estructura misma del creador del universo. Entonces, para que algo se cree, tiene que haber unas condiciones, una limitación, un principio. Los cabalistas van guiados por la halajá, por lo que llamamos los principios de la ley, la Torá. Si tú no sigues por estos principios, no estás fuera, no estás. Igual es como todo explicamos, es con el sufí, es con los principios, las creencias, que es lo que marca que alguien es un hindú, un hinduista, porque tiene unos principios, una creencia, un principio, una forma de vida, unas prácticas, unos rituales, los templos que ellos tienen. Si no, no eres hindú. Nada se crea si no hay una forma, si no hay una limitación, que es lo que te va. La limitación es enfoque. El vientre es el enfoque para que algo nazca. Y tú te enfocas en algo, te vas a limitar a muchas cosas, pero es ahí donde vas a lograr éxito. Si quieres sacar adelante un negocio, una empresa, tienes que enfocarte. Te vas a limitar a muchas cosas. No podrás hacer otras cosas que querías hacer, pero si no te enfocas, no vas a lograr nada. Si quieres una relación y no te enfocas en esa mujer, en ese hombre, y estás todavía aquí y allá mirando a todo el mundo, no vas a lograr nada. Yo creo que lo que quiero es que ustedes comprendan el principio aquí, que todas esas ideas de que todo vale, que es el fluir, de que abajo con los sistemas, abajo con las religiones, abajo, son pensamientos idiotas. La idea de todo, el cosmos, está ahí, sea que usted quiera o no. Lo que nos forma como ser humano es esta limitación que tenemos en el cuerpo. Ese es el crecimiento que tenemos de las cosas. Usted ha escuchado de la langosta. ¿Sabe cómo crece la langosta? Cuando es pequeñita tiene como un caparazón, pero cuando va creciendo el caparazón le queda pequeño. ¿Qué hace? Se refugia dentro de unas rocas en un lugar oculto para que otros peces no lo puedan devorar y se oculta allí por un tiempo, se tiene que limitar y entrar en unas condiciones, suelta su caparazón, pero ahora la langosta hace crecer otro caparazón. O sea, algo que lo limitaba y ahora se está limitando otra vez con otro caparazón. ¿Cómo? No entiendo esto. Crece un caparazón más grande y vuelve a salir al mundo. No sé, se alimenta, sale aquí y allá y va creciendo, y va creciendo. Cuando ese caparazón le queda corto, vuelve otra vez a la cueva, hay un proceso, suelta ese caparazón
y crea otra limitación. Se limita otra vez con otro caparazón, o sea, un enfoque con otro caparazón para crecer. Y así es cuando usted va a ver que esa langosta pequeñita ha crecido. La limitación no es mala. La limitación es la que nos hace crecer. La limitación es la que nos hace enfocar. Limitar significa enfocarme. Limitarme significa que yo no tengo mi cabeza en 100 o 50 mujeres, ni tengo mi cabeza en todas las espiritualidades del mundo, ni en todas. No, no, no. Estoy enfocado en la Kabbalah. Estoy enfocado en mi negocio, en mi empresa. Estoy en una empresa, en un negocio. Es este camino, no sé, compra y venta de casas, real estate, pero no estoy enfocado en la educación o en que soy profesor allá o que, no, no, estoy enfocado aquí porque aquí es donde voy a tener éxito. Si soy futbolista, estoy enfocado en el fútbol y nada más y me estoy limitando a muchas otras cosas. O no sé, pero esa palabra limitación suena un poco fea porque la han mal usado, digamos, la han explotado, pero la esencia de las cosas no es limitarse, es enfocarse. Cuando te enfocas en algo, es cuando creas las condiciones propicias donde tú sabes que ahí es donde vas a crecer. Y es igual con todo en la vida. Puedo poner aquí montones de ejemplos. Y entonces, lo que nos lleva en la Kabbalah es igual. La halajá, la ley, es lo que nos enfoca para que haya orden, para que haya estructuras. Antes de la creación del universo, ¿qué había? Tohu babohu, caos y vacío. En el caos y el vacío no se crea nada. Cuando el creador comenzó a poner ahí dentro, empezó a dar forma al vacío, empezó a dar estructura, empezó a limitar las cosas, empezó a crear las formas, creó todo lo que existe. Eso se llama la limitación del cuerpo, de la materia, pero no es limitación, es dar forma a las cosas, es enfocarse. Así es como se crea algo. Entonces, no veas limitación como una palabra que le han puesto negativa. No, es el enfoque de las cosas lo que te va a dar resultado. Por eso yo le decía, una empresa, un negocio es como una religión, porque si no te riges por los parámetros que eso lleva, no vas a ser exitoso en esa empresa. Si eres futbolista y quieres llegar a la Copa del Mundo y ser campeón, ser Messi, ser Cristiano Ronaldo, si tú no estás consagrado y enfocado en eso y te riges religiosamente por esos principios, no vas a ser nunca un futbolista de élite. Nunca. Si quieres ser campeón mundial en boxeo, no te riges, te limitas con un entrenador que te hace sudar, correr, enfocarte, no vas a llegar a nada. Si estás en la Kabbalah, igual, no te riges por los principios de los cabalistas y no te riges por los principios de la halajá que da esa forma, no llegas a nada. Y no es que y ya dijimos que ahorita eso es fluido. En el caso de los cabalistas, en el caso del judaísmo, esa halajá, que dice cómo andar, cómo dirigirse, es fluida, no es fijo. Nada es fijo. La langosta, cuando creció, soltó el caparazón, pero creó otro más grande. Y así constantemente vemos que todo evoluciona. La halajá, en el caso judío, está evolucionando constantemente. Las reglas del juego, las reglas no, los principios que van moviendo todas las cosas, las formas de entrenar, en el caso del fútbol, van mejorándose constantemente. En el boxeo igual, en una empresa, en un negocio, con la experiencia logramos nuevos modos y formas de ver, pero sigo dentro de una estructura. De ahí no me salgo. Por eso decía ahorita, yo como judío puedo aprender de todo, pero sigo dentro de mi estructura como judío. Dentro de todo lo que eso implica, mi cultura, las prácticas, la religión, todo, eso va de la mano, todo, nada se divide. Eso se llama Da'at, se llama enfoque. Ahí es cuando se manifiesta algo. De lo contrario, en el caos, en ese desorden que la gente llama fluir, ahí no se crea nada. Nunca nadie logra nada, no tendrás éxito en nada, nada se va a manifestar. Creo que ya he puesto demasiados ejemplos acá. Y como dice el refrán, la idea es clara. Hasta acá con el vídeo del día de hoy, que es Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones a todos. En la próxima clase vamos a seguir con el estudio de las siguientes Sefirot, decía, de este estudio que estamos haciendo del árbol de la vida, de la introducción a la Kabbalah. Shalom y bendiciones a todos.